Listo, bienvenidos chicos. Entonces, vamos a tratar hoy el tema de arquitectura empresarial. Es un mundo que me apasiona. Toda una visión que puede estructurar muy bien las áreas de TI de una empresa y que esto es un proceso de maduración. Entonces, vamos a ver acá con estos ejemplos cómo se ve esto y para definir cultura empresarial y una de las formas de estudio empresariales a través de TOGAF. Hoy vamos a el enfoque ciudadano, la terminología, la arquitectura, qué es, los problemas que se resuelven con ella. Y entramos y comenzamos a entrar en conceptos básicos de TOGAF, que es el proceso con el que se desarrolla una arquitectura de acuerdo al punto de vista y el enfoque de TOGAF y unas actividades de TOGAF, las cuales vamos a detallar. Y vamos a pasar por ellas un poco detenidamente para entender qué es lo que hay que hacer ahí. Entonces, arranquemos. En la parte de terminología, digamos que la ISO y IE define los requisitos para la asignación de la arquitectura de un sistema del software y de la empresa como tal, que son tres niveles diferentes. La palabra arquitectura son conceptos fundamentales que tienen entre ellos y evolución, documentar, certificar, mantener y mejorar una arquitectura a lo largo de vida, a lo largo del ciclo de vida de un sistema, que eso es lo bien interesante de todo este tema. Y la descripción de una arquitectura que de ahora en adelante le llamaremos ADE es el artefacto utilizado para describir. En este caso, el artefacto puede ser un documento, puede ser una presentación, puede ser una estructuración, un checklist, etcétera. Pero es un artefacto que permite describir arquitectura dependiendo de lo que las actividades que estemos trabajando. En el tema del lenguaje para la descripción de la arquitectura se le llama en sus siglas en inglés ADL y es cualquier expresión que pueda ser utilizada dentro de la descripción de la arquitectura. Si para nosotros, por ejemplo, los sistemas de información se llaman aplicaciones o se llaman soluciones, digamos que esa terminología hace parte de lo que en el contexto de nuestra arquitectura o de la arquitectura empresarial de una empresa se comienza a trabajar y a definir como lenguaje. En el marco de trabajo de arquitectura, que es el famoso framework, pues ahí lo que se estructuran son todas las convenciones y principios, prácticas y descripción de arquitecturas. Se definen los dominios que se van a trabajar y en ellas, dentro de esos dominios, los stakeholders y los usuarios líderes de cada uno de esos dominios. La vista de la arquitectura, digamos que es el mapa o una gráfica o una gráfica de nivel o una gráfica de jerarquías, que lo que me muestra es el producto del trabajo de un sistema conforme a los conjuntos de asuntos o de preocupaciones y de los aspectos específicos del sistema. Ahorita vamos a ver una gráfica que nos aclara mucho esto. ¿Qué es una arquitectura empresarial? Entonces, aquí les compartimos varias definiciones. Es una capacidad de una empresa o institución que permite conectar lo misional con lo estratégico TI. Digamos que esta es la definición que usualmente las personas tienen como un recordatorio en la mente de lo que es una arquitectura empresarial. Básicamente está enfocada a hacer una conexión entre lo misional y lo estratégico de TI. Y es la capacidad de la empresa de tener eso definido y de crear y de avanzar y madurar o de crear un ciclo de vida tanto de los productos y servicios de negocio como de la arquitectura de TI con una capacidad que se pueda mantener en el tiempo. Una arquitectura empresarial es una respuesta para reducir la complejidad en el modelado de las organizaciones, lo cual es muy importante. Ya vamos a ver cómo se vería entre los diferentes niveles la arquitectura empresarial. Es bastante complejo todas las relaciones que existen y por eso tener la arquitectura empresarial definida nos permite entender cada una de esas conexiones y relaciones, cómo pueden ir evolucionando en el tiempo. Es el proceso de trasladar una visión y estrategia de negocio en un cambio efectivo, comunicando las capacidades actuales y repensando los principios y los modelos que describen el estado futuro de la empresa. Y en este tema, y su evolución, y en este tema estamos hablando de que el tema de arquitectura empresarial para muchas organizaciones, sobre todo de tecnología, o que su core sea soportado por temas de tecnología, el de tener una arquitectura empresarial
inclusive define el mantenerse en el mercado, ¿sí? En este mundo de transformación digital y tan competitivo, es importante tener claro hacia dónde voy y cómo yo interrelaciono todos los procesos y actores de mi negocio. Es una práctica estratégica también que consiste en analizar integralmente todas las entidades a través de unas dimensiones. Y digamos que el primer paso que uno define en una empresa es arrancar con el propósito de obtener, evaluar y diagnosticar el estado actual y a partir de ahí definir cuál es la transformación que yo quiero hacer. Y entonces comenzamos a hablar acá de unos términos que es el ASIS y el to be, que son en donde estoy en este momento el ASIS y el to be es a donde quiero llegar, y el gap, que sería lo que tengo que hacer para llegar allá. El objetivo es generar valor a través de las tecnologías de la información para que se ayude a mantener la visión de la entidad. Y por eso les compartí ahorita que cuando son empresas de tecnología o que el core de la empresa, que el área de TI es un área estratégica en la compañía para poder cumplir todas las metas organizacionales. Esto es una forma a través de mantener de definirla, crear esos gaps y comenzarlos a cerrar para permanentemente llegar a donde la entidad quiere. Cuando se desarrolla ese conjunto, en conjunto, para el grupo de institutos, un poco que pueden intentar estar direccionando emprendimiento, porque ustedes no son de un departamento de TI, pero sí la estructura de la arquitectura de TI para su emprendimiento, cómo se va a manejar. Entonces, a medida que la coherencia global permite que la estrategia pueda promover el desarrollo del país. Y un poco cuando veíamos esta mañana gobierno digital, si ustedes se fijan, uno de los componentes importantes es gobierno TIC, o sea que las áreas de TI tengan una arquitectura empresarial, un modelo de gobierno de TI, todas estas definiciones que permitan hacer que la entidad pública pueda lograr sus objetivos. Una arquitectura se compone en varias, se descompone en estructuras o de su desarrollo. Digamos que es la capacidad de una empresa o institución que permite conectar las misiones a la organización, un poco lo que decíamos ahorita. Es el proceso de trasladar una visión estratégica de negocio. Nos vamos, esos dos POSIT que están ahí amarillas a la derecha, digamos que los problemas a resolver son estos dos. La alineación entre el negocio lo ayuda a resolver, lo identifica para que las áreas designadas. Es otro problema que resuelve comenzar a trabajar en una arquitectura. Eso es. ¿Quiénes en esta gráfica? Entonces poder ver de todo la empresa. Entonces arriba están las estrellas empresariales, que digamos que de alguna forma y iniciativas, que es lo que aparece a la izquierda, verlos cumplir, cada uno de los proyectos de voz, o bien sea que los mejoren, o bien sea que saquen de actividad algunos servicios y creen otros nuevos. ¿Con qué más se relacionan los proyectos de iniciativas? Se relacionan con las aplicaciones y las aplicaciones con los datos y todo el soporte, que es la base que está abajo de servicios de infraestructura de TI, es lo que hace que tanto los proyectos como los datos, como las aplicaciones, como los procesos de negocio puedan estar interrelacionados. De hecho, si ustedes ven acá, inclusive hay unas líneas negras entre los servicios de infraestructura de TI y la estrategia empresarial directamente. En este caso, por ejemplo, si hay estrategias de canales digitales, esto es una forma directa de tener esta línea. Y al otro lado, por supuesto, está quienes hacemos las tareas, que son la organización y la gente, los departamentos, que también tienen un rol muy importante. Entonces, como ustedes pueden ver, una arquitectura empresarial lo que permite es, de alguna forma, reducir la complejidad en términos de esto, plasmarlo en cómo estoy yo y a dónde quiero llegar, para cada una de las dimensiones que aquí están, que aquí se trabaja.
Si uno lo mirara de una forma más plana, una arquitectura empresarial, podríamos analizarlo de esta forma, ¿sí? En la parte izquierda está la arquitectura misional del negocio, que es a lo que se dedica el negocio, su cadena de valor, etcétera. Eso tiene información, tiene unos sistemas de información que están soportados en servicios tecnológicos, tiene un gobierno y una estrategia de TI, un uso y aprobación. Digamos que esos son los componentes importantes que veíamos hoy a nivel de una arquitectura misional de negocio. Y esto podríamos llamar que es el ASIS o la línea base o como estoy hoy. ¿No? Aquí están sistemas de infraestructura actual, estándares actuales, modelos de gestión de operación. Y yo puedo decidir hacia dónde quiero llegar, en dónde, qué está en el to be, o lo que es viable, o lo que es posible de los pasos que puede dar la empresa. Y cuáles son los motivadores de negocio que pueden estar, las necesidades y tendencias, los modelos, referencias y estándares, la regulación y mejores prácticas, ¿sí? Y entre las necesidades y las tendencias puede ser inclusive poder garantizarse competitivo en el mercado. Entre una y otra, entre la CIS y el TUI, entonces hay una brecha que le vamos a comenzar a denominar gap, y ese gap como tal es lo que me dice que me hace falta para llegar de uno a otro, en cada uno de los frentes o las dimensiones que vimos ahorita. Entonces, arranquemos a mirar qué es lo que dentro de este mundo de arquitectura empresarial, en donde ya vimos los conceptos. TOGAF comienza a ver digamos, cómo este gran elefante se puede trabajar por pedacitos. Entonces, ¿qué significa TOGAF? TOGAF es de Open Group Architect Framework, es una de las metodologías más populares para desarrollar arquitectura empresarial. Realmente, como yo lo pudiera describir, es una herramienta, ¿sí? Ahorita les comparto un poquito más. Una herramienta que me dice que me ayuda a definir la aceptación que han tenido la empresa. Está basado en un modelo iterativo de procesos apoyado en arquitectónico existente, o sea que ya en algunos casos te define para, no sé, los servicios de infraestructura, deberías tener esto, deberías hacer esto, deberías planearlo así, deberías operarlo de esta forma, etc. Te da sugerencias de cómo 100 entidades públicas y privadas que trabajan de alguna forma en estándares y certificaciones para una variedad de empresas críticas, y fueron los que han fundado y siguen trabajando el tema de este enfoque de arquitectura empresarial. Según el grupo, las mundial actual, una referencia para su arquitectura empresarial, y como muchas personas en el mundo, estamos en este gran framework. ¿Qué es la arquitectura para todos? Entonces, uno de los conceptos claves para cualquier proceso de arquitectura es lo mismo de lo que es la para esa arquitectura territorial. En parte, el enfoque desde el cual se adoptará el modelo es lo que uno podría decir para mi empresa. ¿Cómo yo voy a mover? Arquitectura se entiende inmediatamente para orientar la orientación de sus relaciones, sus interrelaciones y los principios y guías que gobiernan su diseño y evolución a través del tiempo. Digamos que esos son unas definiciones de arquitectura para TOGAF. Ya está más centrada, como ustedes lo ven, a nivel de un proceso o una descripción formal de un sistema es un proceso, a nivel un plano detallado, o sea, en donde yo cómo aplico esto, cómo lo puedo llegar a hacer. En la terminología del ADM, el método con el que yo logro desarrollar la arquitectura, y funciona con un modelo, el ADM de TOGAF funciona como un modelo interactivo, es decir, por fases que avanzan progresivamente, pero a la vez permiten la revisión y ajuste de ellas durante el proceso. Entonces, si uno lo quisiera mirar como aparece aquí a la derecha, yo hago definición preliminar de lo que es mi arquitectura, mi ADM,
y comienzo a trabajar y comienzo a trabajar, cada uno de estos, o sea, arquitectura, ahorita lo vamos a ver en detalle, arquitectura de negocio, arquitectura de sistemas de información, arquitectura tecnológica, oportunidades y soluciones, planificación de la migración, gobierno de la implantación, gestión de cambios de la arquitectura, y en todos ellos hay un común denominador, que es la gestión de requerimientos, que es lo que me permite estar monitoreando si yo realmente el requerimiento que definí, con la iteración de cada una de estas fases se va a ir llevando a cabo. Entonces nos vamos a entrar en las actividades del método de desarrollo de la arquitectura, o sea, el ADM que decíamos ahorita, que es el método, o sea, la forma como la herramienta me va llevando, está estructurado así. Entonces vamos a ver la mayoría, para entender un poco cómo yo puedo desarrollar con esta herramienta una arquitectura. Entonces, la fase de ADM, la primera, entonces vamos a abordar cada uno de estos procesos que están en estos círculos, es la parte preliminar, y entonces aquí subrayado digamos que unos ítems importantes. La actividad preliminar es preparar la organización para llevar a cabo la arquitectura a través del uso de TOGAF. Esto comprende las actividades de iniciación y preparaciones requeridas, la selección de las herramientas y la definición de los principios de arquitectura. La fase de gestión de requerimientos, entonces aquí se definen cuáles son los requerimientos de negocio, que incluye su validación, o sea, su revisión. Los requerimientos se identifican, se almacenan y se gestionan al ingreso de esta fase. Y de alguna forma ahí está definido el gap o lo que yo quiero llegar a hacer. En la parte de visión de arquitectura se establece el alcance, las limitaciones y expectativas, se crea la visión de la arquitectura, la cual identifica a los interesados y valida el contexto del negocio y clara declaración de trabajo. En este caso, la visión de la arquitectura dice, en este momento nosotros lo que queremos ser es, si lo miráramos a nivel de una entidad pública, lo que quiero hacer es que todos mis trámites, tengo el 20% deben ser en línea, el resto lo tengo que hacer y tengo que llegar al 100%, entonces eso sería el contexto de ese momento. El 20 tengo que llegar al 100, o sea que el 80, el 20 lo tengo que mantener y tengo que lograr el 80. O sea, la arquitectura va enfocada a esa visión. Hay 3 arquitecturas que vamos a comenzar a denominar dominios. Aquí aparecen y son como los componentes a través de los cuales yo desarrollo como tal esa gestión de requerimientos y cómo se vería implementada la visión de la arquitectura. Comenzamos con la arquitectura de negocio o el dominio de negocio, la arquitectura de los sistemas de información o el dominio de sistemas de información y la arquitectura tecnológica, que en otros casos a veces se define como la infraestructura, pero realmente no solo infraestructura a nivel de hardware, sino todo lo que tiene que ver con arquitectura como tal de tecnología. En el tema de los sistemas de información estamos hablando de las aplicaciones y también estamos hablando de los datos como 2 puntos aparte, inclusive pudiéramos decir que esos son dominios apartes. En cada caso se desarrolla la línea base, o sea, que tengo yo en términos de negocio, que tengo en términos de información, en aplicaciones, que tengo en términos de datos, y eso comienza a estructurar la gestión de los requerimientos. Las otras fases que son las oportunidades y soluciones, identifica lo importante es la identificación de los medios de entrega, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con de dónde parto y a dónde llego. Entonces aquí en estos medios de entrega están, ahorita vamos a mirar, pero están incluidos todas las arquitecturas de transición en donde están los procesos entregables que vamos a llegar. La planificación de la migración es el plan detallado, ¿sí? De cómo partiendo de la línea base yo puedo llegar a la arquitectura del to be o del que quiero llegar. La migración aquí se vuelve, el plan de migración es el plan detallado del gap que identificamos para la estructuración de la arquitectura empresarial. El gobierno y la implementación pues tiene que estar relacionado con todo lo que son los contratos de la arquitectura, en donde incluye el tema de gente, el tema, digamos que todo el gobierno con el cual la implementación se va a llevar a cabo. Digamos que un poco gobierno son procesos, gente y las herramientas que nos van a apoyar. El último es la gestión de cambios de la arquitectura.
en esta gestión de cambio de la arquitectura, como cualquier metodología o proceso, durante su implementación puede manejar o puede necesitar de procesos de gestión de cambio a través del seguimiento continuo que es de donde surgen. Entonces la gestión de cambio de la arquitectura va a ir respondiendo a estas necesidades. Es posible también que, digamos que cuando hicimos el ASIS o el análisis actual, había no sé, un proyecto definido de negocio al cual se le iba a apuntar como una de las actividades a realizar. Es posible que eso cambie de contexto, se elimine, se vuelva más grande, etcétera, y se tome otro enfoque para la implementación para el GAP y para la implementación como tal de arquitectura. Entonces, TOGAF se estructura cubriendo 4 tipos relacionados de arquitectura. Digamos que esta es una de las cosas importantes para tener en el mapa mental. La arquitectura de negocios, de datos y de aplicación. Aquí la detallamos un poco más. La arquitectura de negocio es la estrategia del negocio, el gobierno, organización y procesos clave de la organización involucrados. Yo puedo comenzar a hacer una arquitectura empresarial para un subconjunto o mis procesos más críticos y por eso entonces definiría cuál es la estrategia de negocio que yo voy a abordar. La arquitectura de datos, que tiene que ver con los datos lógicos y físicos que posee una organización y sus recursos de gestión de datos como tal. En el tema de arquitectura de la aplicación, sería un plano de las aplicaciones o los sistemas de información, si los manejamos con esa definición, individuales a implementar sus interacciones y sus relaciones con los procesos principales de negocio, inclusive con los sistemas de información actuales. La arquitectura tecnológica son las capacidades de software y hardware que se requieren para apoyar la implementación, ¿no? De los servicios de negocios, datos o aplicaciones en cualquiera de las dimensiones anteriores. Esto incluye infraestructura de TI muy enfocada a hardware, capa de mediación, cualquiera hacer aplicación de servicios o consumir servicios, redes, comunicaciones, procesamiento y estándar, y yo diría también todo el tema digital acá. Entonces, esas que acabamos de ver son las definiciones de cada una de las fases. Cuando ya yo comienzo a desarrollar un método, una herramienta, cada una de las fases, nos comenzamos a enfocar en ellos, digamos que en estos 4 grandes conceptos. ¿Cuál es el objetivo de esa fase? ¿Qué pasos debo yo hacer? ¿Qué entradas necesito? Y cuando yo ejecuto esos pasos, ¿qué salidas me da? Y vamos a comenzar a ver para cada una de las fases, para que veamos en cada fase cómo nos moverían. En la fase preliminar, entonces, lo que hace es preparar la organización para emprender proyectos de arquitectura de manera exitosa. Ese es su objetivo. Lo primero, digamos que su objetivo principal, los objetivos específicos están aquí. Subrayados también lo más importante, entonces, examinar el contexto de la organización en el cual vamos a llevar la arquitectura empresarial, determinar el alcance de elementos en las organizaciones, identificar los marcos de referencia, o sea, los métodos y los procesos que la organización tiene o que vamos a implementar para el desarrollo de la arquitectura empresarial, establecer las capacidades arquitectónicas, entonces entender cuál es el modelo organizacional de arquitectura empresarial que vamos a seguir, definir el proceso detallado y recursos para el gobierno de arquitectura, seleccionar y poner en práctica herramientas que apoyan a este tema de la arquitectura. Esos serían los objetivos específicos. A nivel de los pasos, entonces, nosotros deberíamos determinar las organizaciones de la empresa que se han impactado, las áreas de negocio, confirmar los marcos de referencia de gobierno y soporte adicional, o sea, cómo me relaciono para este desarrollo de arquitectura empresarial con cada uno de ese gobierno o de las definiciones del modelo de gobierno, definir y establecer el equipo de arquitectura empresarial y su organización, muy importante, definir con quién voy a trabajar, identificar y establecer los principios de arquitectura, es decir, nuestra arquitectura va a estar basada en que sea confiable, segura, etcétera, ¿sí? Como una arquitectura TI. Adoptar TOGAF, aquí es donde uno decide por cuáles de estas herramientas o metodologías o framework me voy. En este caso me iría por el método de TOGAF, si es necesario, tener otros marcos de referencia seleccionados como apoyo e implementar herramientas de arquitectura. Otros marcos como COVID puede ser también. Entonces, lo que necesito para llegar a esos objetivos y arrancando con esos pasos o hacer esos pasos, digamos que un poco son tener definido cada una de estas cosas. Entonces, tener definido que voy a trabajar con TOGAF, que voy a tener otros marcos de referencia de arquitectura,
Tener las estrategias de consejo organizacional, planes de negocio, estrategias TI, toda la definición de donde parto de lo que hoy la empresa quiere. Marcos de gobierno legales, las capacidades arquitectónicas, entonces todo lo que tiene que ver con acuerdos de asociación, contratos, modelo organizacional, marcos de referencia de arquitectura, si existen, también deberíamos considerarlos. Contenidos de arquitectura, herramientas configuradas, implementadas, si hay alguna vez se hizo y se definió una herramienta como tal. Principio y el repositorio donde quedaría todo lo que trabajaríamos en este gran proyecto. Como salida tendríamos el modelo organizacional de la arquitectura empresarial, tendríamos el marco de referencia de arquitectura adoptado, incluyendo los principios. Ok, yo voy a adoptar TOGAF, voy a tocar en el dominio de aplicaciones, voy a tocar estas aplicaciones, en el dominio de datos me voy a centrar en estos datos que son los que tengo que trabajar como datos abiertos, etcétera. Y el repositorio de arquitectura inicial comienza a trabajarse. En la segunda parte, entonces, las salidas son la reafirmación o referencia de los principios de negocio, todo lo que el negocio me pide que considere para arrancar en este análisis preliminar, la petición de trabajo de arquitectura, que es como la autorización para arrancar a trabajar, y el marco de referencia de gobierno. En el tema de la visión de la arquitectura, entonces, ¿qué tenemos? Desarrollar una visión a alto nivel, tener la declaración del trabajo de la arquitectura, serían los objetivos específicos. Acuérdense que la visión de la arquitectura lo que permite validar que el contexto que yo tengo en el negocio, a través de hacer una declaración o un compromiso de inicio de trabajo, pues llegue a la arquitectura aprobada o definida. Los pasos importantes, establecer el proyecto, entonces ya comenzamos a hablar de que aquí arranca como una definición de programa o proyecto, el tema de arquitectura, se identifican los interesados, se elaboran los objetivos de negocio y motivaciones, se comienza a desarrollar lo que uno en PMI conoce como el Project Charter, ¿sí? Del proyecto, o todas las definiciones de la acta de constitución. Evaluar las capacidades del negocio, evaluar la preparación de la transformación del negocio, entender si el negocio en qué condiciones está, definir el alcance, elaborar principios de arquitectura, incluyendo principios de negocio, basados en ellos. La arquitectura de destino, definir esa propuesta de valor, definir los indicadores claves de desempeño con el cual voy a medir la gestión y el avance de la arquitectura empresarial, identificar los riesgos y desarrollar declaración de trabajo, asegurando su aprobación. Si ustedes lo ven aquí en la fase de visión de la arquitectura, entonces ya hago mi primera estructuración para que esto sea manejado como programa o un proyecto. Las entradas para esto, entonces, muchas son las que venían de la fase preliminar, la petición de trabajo, el modelo organizacional, los marcos de referencia de arquitectura, el repositorio de arquitectura. Y como salida, digamos que hay varias, respecto a todo el tema de cómo abordo el principio de la arquitectura, la evaluación de las capacidades, el marco de referencia que voy a hacer, todo el tema de los principios de negocio, objetivos y motivaciones del negocio para desarrollar la arquitectura empresarial, y comienzo a tener unas líneas base. Entonces comienzo a definir la versión preliminar del documento de definición de arquitectura, en donde está la línea base de la arquitectura de negocio, la línea base de la arquitectura de datos, la línea base de la arquitectura de aplicación, la línea base de arquitectura tecnológica, la línea base la arquitectura de negocio de destino, la de datos de destino, la aplicación de destino, la de tecnología de destino, ¿sí? Comienzo a decir, ok, aquí estoy, esta es la arquitectura de cada una de esas dimensiones y a dónde quiero llegar. Un plan de comunicaciones y el contenido adicional agregado del repositorio de arquitectura, entendiendo que ahí es donde voy a dejar cada uno de los entregables que voy avanzando. La fase de arquitectura de negocio, aquí vamos a comenzar a ver estas arquitecturas o dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que me permite definir esta dimensión de negocio? Abordar el desarrollo de una arquitectura de negocio. Comienzo a revisar cuáles son los objetivos. En los objetivos comienzo a desarrollar arquitectura de negocio, describiendo cómo la empresa tendría que operar para alcanzar los objetivos de negocio. Identificar los componentes candidatos para el plan de itinerario de arquitectura basándose en las flechas identificadas entre la arquitectura de negocio de línea base y la de destino.
Los pasos que tengo que hacer entonces son seleccionar los modelos de referencia, desarrollar esa descripción de la arquitectura de negocio en línea de la línea base, desarrollar la descripción de la arquitectura de negocio destino, realizar un análisis de brecha entre las dos, definir los componentes candidatos del plan itinerario, o sea, el detalle de lo que tengo que trabajar, resolver los impactos al panorama arquitectura, conducir una revisión formal con los interesados, finalizar la arquitectura de negocio, tanto de la línea base como de la de destino, y crear el documento de definición de arquitectura. Esos son los pasos que yo debo seguir en el tema de arquitectura o dimensión de negocio. No vamos a entrar en detalle en las entradas y salidas, digamos que aquí exactamente podemos decir que estos son los documentos que deberían surgir de desarrollar estos pasos. Aquí los tenemos estructurados, son bastante detallados. Lo importante es que entendamos cuál es el objetivo y cada uno de los pasos que tenemos que hacer en cada una de esas fases. ¿Cómo se vería una arquitectura de negocio? Se vería como algo así. Por ejemplo, en la validación de las capacidades institucionales, yo tengo todo un modelo operativo, tengo una estructura de organización y un mapa de procesos, tengo un modelo de recursos, entre los recursos no solo de gente, estoy hablando de recursos de tecnología, todos los tipos de recursos que tenga la empresa, criterios de adopción y compra de TI, gestión de proveedores, transferencia de información, gestión de derechos patrimoniales, servicio de mantenimiento de software. Con eso cuento como modelo de operación, el marco normativo, el modelo financiero y otros modelos de mejora continua. Y el modelo, la intención es la estrategia. Entonces, decir, ok, yo tengo una visión, una misión, tengo tales objetivos, tengo tantas metas, y en ellas está definiendo una estrategia, una táctica, unas políticas para llegar a cabo. Entonces, si ustedes se fijan acá, la fase de la arquitectura del negocio no solo el modelo de intención respecto a lo que es la estrategia de negocio, sino al lado izquierdo está todo el modelo operativo, que es cómo yo lo estructuro. Aquí están los componentes principales para que esa estrategia se lleve a cabo. En el tema de arquitectura de datos, entonces, aborda la documentación de la organización fundamentalmente de los sistemas de TI de una empresa, los que soportan esa estrategia de negocio. Entonces, en el tema del género, la arquitectura de datos destino, que sea funcional a la arquitectura de negocio, por supuesto, la arquitectura de los datos debe relacionarse con la arquitectura de negocio y que a la vez responda a la petición de trabajo de arquitectura. Entonces, está bien, esta es la visión hacia donde yo quiero llegar, la de destino, pero que además contemple lo que hago no me permite o lo que ha sido mi restricción para llegar allá. Arquitectura basándose en la brecha entre lo que es la arquitectura de datos de la línea base y la arquitectura de datos de destino. Para eso, ¿qué debo hacer? Seleccionar los modelos de referencia, punto de vista y herramientas. Esto es muy importante, los modelos de referencia de las arquitecturas de datos, entender ese dato, qué proceso me lo da, bajo qué está sustentado, en qué sistema de información lo consigo, ¿sí? El dato como tal. Desarrollar la descripción de la arquitectura de datos línea base, la de la arquitectura de datos de destino, realizar un análisis de brecha, definir los componentes candidatos conforme al plan de itinerario, cómo lo voy a llevar a cabo, resolver los impactos al panorama de arquitectura, conducir una revisión formal con los interesados y finalizar la arquitectura de datos creando el documento de definición. Esto es arquitectura de datos. Arquitectura de información. Entonces, en el tema de arquitectura de información está desarrollar la arquitectura igual de aplicación de destino o de sistemas de información que sustenten entonces tanto la visión de negocio como la visión de la arquitectura y que respondan a la petición de trabajo de arquitectura, que es como lo estoy implementando y a lo que en ese momento es la preocupación de los intereses, es lo que debe superar corregir. Identificar componentes que son itinerario de arquitectura basado en fechas y partiendo de lo que es la línea base, de la línea de destino, en lo que tiene que ver con la arquitectura de hecho. Los pasos son muy parecidos al tema de arquitectura. Aquí digamos que de cuáles son las brechas a nivel de los sistemas de información, ¿sí? Cuáles son los componentes candidatos que conforman el plan de itinerario. Entonces, candidatos, este sistema sí se mantiene, este sistema se tiene que actualizar, este sistema se tiene que reemplazar,
Este sistema va a cubrir todos estos otros sistemas. Ahí, aquí en este tema de arquitectura e información, yo sí tengo esa misión ya más clara, porque ya sé el negocio lo que necesita, cómo los datos van a nivel proceso y sistema, y aquí comienzo yo en la generación de la arquitectura de información destino a definir cómo puedo yo llegar a la sinfonía base y cómo llego allá a los otros. Estas son las entradas y salidas de ambas dimensiones, tanto de datos. Por acá vamos a presentar un poco cuál tiene interés. ¿Cómo se vería una fase de arquitectura de sistemas de información entonces? Se vería un poco así. Digamos que este es un ejemplo de dominio. Aquí están los partiendo de datos, llego yo a definir la información y los servicios, y defino una información. Entonces, en las cajas de arriba, lo que se define es la planeación de los componentes de información. Si lo miraran por cada una de las líneas verticales, el gobierno de los de esos sistemas de información, el mantenimiento de bolsa. Para cada uno de los sistemas, ustedes pueden ver que sería se definiría lo mismo. Y gobierno de componentes de información, diseño de los componentes de análisis y aprovechación de los componentes de información que tengo. Transversales, calidad, seguridad, donde los temas que ya conocemos que son transversales: seguridad, trazabilidad, control de calidad y aseguramiento de la información. Entonces, en los temas de información, yo defino el análisis de cada uno de estos componentes. La fase de oportunidades y soluciones describe el proceso de identificación de los medios de entrega, que era lo que le decía, aquí se crean los programas y proyectos. Los análisis de brechas y los componentes, y a partir de ahí definir las fases a través de programas y proyectos. Determinar si un enfoque incremental es requerido, y si fuera así, identificar la arquitectura de transición. Puede que tengamos entre las opciones llegar a una arquitectura intermedia y a partir de ahí llegar a la definitiva. Lo cual esa arquitectura de transición que me provea un valor continuo de negocio. Los pasos a realizar, entonces, estaría determinar y configurar atributos claves para el cambio empresarial. Y entonces comienza a definirse todo el tema de gestión de candados del análisis de brechas, refinar y validar las dependencias, formular la estrategia de implementación y migración, que llegar allá, identificar y agrupar los paquetes de trabajo principales para que a partir de ahí yo pueda estructurar esto en programas y proyectos. La fase de gobierno de la implementación, entonces digamos aquí que los objetivos claves es que de acuerdo a la conformidad de la arquitectura de destino a través de los proyectos de implementación yo pueda confirmar el alcance y las prioridades de cada uno de esos proyectos. Y que eso luego se defina, o sea, y se permite supervisar a través de un contrato firmado en donde esos proyectos de implementación se ejecuten. En este tema de gobierno y la implementación se realizan las funciones de gobierno y arquitectura apropiadas para la solución y para toda la solicitud de cambio de la arquitectura de la implementación. Identificar recursos y habilidades requeridos, realizar revisiones de conformidad, poner en práctica la operación de negocio y TI. Aquí entonces en la fase de gobierno e implementación ya aterrizo mucho más, como yo voy inclusive hasta comenzar a tener la operación del negocio. En la fase de gestión de cambios de la infraestructura, como habíamos hablado inicialmente, asegura que todos los cambios de la infraestructura se gestionen de manera adecuada durante la ejecución de la arquitectura empresarial y posterior a llegar a la arquitectura destino. En esta la idea es que se mantenga o se asegure el ciclo de vida de la arquitectura, se ejecute el marco de referencia de gobierno de arquitectura, se asegure la capacidad arquitectónica empresarial cumpliendo los requisitos actuales, y para eso yo establezco el proceso de realización del valor del tema del ciclo de vida de la arquitectura,
implementar las herramientas de supervisión, gestionar los riesgos, proporcionar análisis de la gestión de cambios de arquitectura. Puede que yo tenga definición de gestión de cambios de arquitectura en cuanto a no usar un sistema, implementar un sistema nuevo, a reemplazar un sistema. Desarrollar los requerimientos de cambio para cumplir con los objetivos de rendimiento y gestionar el proceso de gobierno, digamos que activando, no sé, si la implementación de un nuevo sistema o de otro que cobije o de evolucionar a uno implica el tema de proveedores, gestionar todo el proceso que implica un nuevo proveedor, un cambio de proveedor, un cambio de solución. En la parte de gestión de requerimientos, que es el proceso que interactúa en el centro con todo el resto durante todo digamos que el enfoque o el ADM de TOGAF, este aborda la gestión de requerimientos de la empresa almacenándolos y luego gestionándolos. Desde el principio se hace esta definición de los requerimientos y luego se le hace un seguimiento, lo cual nos permite gestionarlo. Acá lo importante es que el proceso de gestión sea mantenido y operado durante todas las fases, o sea, que yo me asegure que los requerimientos iniciales con los cuales definí que la arquitectura iba a trabajar se cumplan, gestionar esto durante toda la ejecución del ciclo ADM en todas sus fases y asegurar que los requerimientos de arquitectura relevantes estén disponibles para el uso en cada fase cuando ésta se ejecute, ¿sí? O sea, que estas sean, digamos que ese es el core. El tema de que la gestión de requerimientos esté en el punto central de todos los procesos o de cada una de las fases de la arquitectura de TOGAF hace que yo esté permanentemente revisando que lo que estoy haciendo me permite llegar al requerimiento de negocio, de datos, de información o de arquitectura tecnológica que debería llegar. Los pasos importantes, digamos que en esto es documentar todos los requerimientos, establecer la línea base para ellos, supervisar los requerimientos en la línea base, si hay algo que cambie, algo que adicionarle, algo que modificar, porque durante la ejecución como tal de la arquitectura empresarial se puede presentar, identificar qué cambios en los requisitos y registrar las prioridades, y identificar y resolver conflictos alrededor de esto. Digamos que ahí están cada una de las fases de gestión de requerimientos. De cada una de las fases, digamos que la última es la de gestión de requerimientos, que me permite a través de este método, de esta herramienta, poder llegar a implementar mi arquitectura. Finalmente, lo que yo voy a tener es, yo quiero estructurar estos servicios de negocio, estos objetivos estratégicos misionales de mi empresa, cómo yo voy a llegar allá con lo que tengo, hago un análisis de brechas y estructuro ya en unos proyectos de implementación a través de programas y proyectos, cómo se define eso. Eso es lo que le quería compartir respecto a la arquitectura de TOGAF. No sé, eh, abramos ya la sesión de preguntas. Respecto al tema de TOGAF, ¿qué dudas o qué inquietudes les han surgido durante esta muestra de lo que es el concepto de TOGAF? Ok, ¿qué preguntas tenemos? Gracias, Lili. Estamos también en todos los chats que vas a ver ahí, es que estamos preguntando por la encuesta de asistencia que hemos estado buscando para que podamos todos registrar la asistencia, entonces por eso vas a ver tanto Por chat. favor, sí, sí, no te preocupes, aquí ya los acabo de ver. Es muy importante registrarnos en hacer la encuesta, eso permite identificar quiénes estuvimos, qué dudas tenemos respecto a los pasos que estamos en este tema de nivelación. Yo lo que pensaría acá, si no hay ninguna pregunta, y es un poco como arquitectura empresarial, esto que les acabo de compartir está más enfocado a cuando yo estoy en departamento de TI, como hago para soportar, por ejemplo, una entidad pública, todos sus objetivos estratégicos misionales. Sin embargo, eh,
Sin embargo, yo sí creo que a nivel de arquitectura de TI, digamos que la solución de emprendimiento debería tener un análisis y comenzarse a hacer preguntas como, por ejemplo, eh, ¿cuál es mi arquitectura de negocio? ¿Cuál es mi arquitectura de datos? ¿Cuál es mi arquitectura de sistemas de información? Y tecnológica, porque cada uno de los emprendimientos, así sea por pequeños que parezca, debería pensarse la infraestructura donde la voy a tener. Entonces, por ejemplo, para un emprendimiento que consuma datos y lo guarde en Sócrata, ok, ese es entonces el nivel de arquitectura tecnológica que tendría. A nivel de los sistemas de información, entonces yo cojo esos datos y creo un sistema de información interno y luego lo publico mis datos para los servicios que estoy proponiendo en una página web, etcétera. Esos son los temas que uno, con base en esta, digamos que en esta herramienta y este método, puede comenzar a estructurar de su emprendimiento. ¿Eh? Es como tú, cuál es la base de tecnología y de arquitectura de TI que mi emprendimiento va a tener en esos dominios que les dije. No se les olvide el dominio de negocio, el dominio de datos, el dominio de información y de infraestructura tecnológica. Eh, Aquí dice, espera un momentico y me devuelvo. La verdad el tema es bien extenso, sí señor, y sería bueno tener la presentación y el video de esta presentación si lo tienen. Por supuesto le vamos a compartir la presentación. Dice, las presentaciones están en la página. Ajá. Espera un momentico y me devuelvo a las preguntas que me he hecho. ¿Qué componentes principales requiero para aplicar la estructura de tu hogar? Cuando te refieres con componentes principales, digamos que estructurar los dominios que les acabo de decir y con base en esos dominios estructurar los proyectos que me harían llegar al tubi de cada uno de esos dominios. ¿En qué momento del emprendimiento se debe tener en cuenta la arquitectura empresarial? Yo pensaría que cuando ya se tenga definido el diseño del emprendimiento, donde yo tengo definido cuál es mi estrategia de negocio, o sea, qué voy a servicios voy a dar, sobre que el diseño del sistema de información, a partir de ahí yo debería comenzar a ver cuáles son cada uno de los 4 dominios para tu emprendimiento. Ya ahí realizar un video de esta presentación sería chévere tenerlo en Moodle también. La explicación fue muy buena, pero será mejor repasarlo luego. Perfecto, si lo vamos a tener, la van a tener allí y es repasar cada una de esas fases, cómo aplicarían basándose en los 4 dominios que le digo. Esos son los principales componentes que hay que considerar. Si no hay más preguntas, entonces dejaríamos la presentación acá, se las compartimos y la publicamos en Moodle también para que ahí tengan digamos que el entendimiento de cada una de las fases. A todos muchas gracias, un abrazo y mucha suerte con su emprendimiento. Cualquier inquietud, con mucho gusto.